Muy buenas tardes, soy Víctor Raúl Benítez, economista, creador y conductor de este espacio llamado Status Report. En el día de hoy tengo el privilegio de conversar con mi amigo Iván Ojeda, director general del nuevo Instituto Nacional de Estadísticas, con quien pretendo conversar sobre los resultados de la encuesta permanente de hogares, cuyos resultados acaban de ser publicados. Te saludo, Iván. Estás en Fernando de la Mora, en tu escritorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado amigo Víctor Raúl. Un placer poder comunicarme contigo y también con esa gran audiencia que siempre te sigue para hablar de datos estadísticos y tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias. Iván, un temazo es el tema de la encuesta permanente de hogares, porque podemos hacerle seguimiento, porque nos da la posibilidad de tener series históricas, porque cuando tenés series históricas podés ver la evolución, qué está mejorando, qué está empeorando, y podés hacer alguna proyección por mínimos cuadrados si te da el cuero. En el día de hoy quiero preguntarte, para comenzar y que la gente entienda, así una definición rápida, ¿qué es la encuesta permanente de hogares y cuáles son las principales dimensiones que abarca, por favor? Con mucho gusto. La encuesta permanente a hogares es realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Se realiza durante todo el año sin interrupción, pero con cortes trimestrales. Busca medir condiciones de vida de la población, desde temas de salud, educación, vivienda y por supuesto también condiciones del mercado laboral, toda la fuerza de trabajo, los desocupados, los subocupados con insuficiencia de tiempo. También nos ayuda a medir en cada cuarto trimestre de cada año, como hace 25 años, medimos la pobreza monetaria y una serie de indicadores que también se pueden o derivan del estudio y del análisis de la encuesta permanente de hogares. Asimismo, hay módulos que van siendo incorporados en algunos trimestres, como por ejemplo el uso de las tecnologías o de las TICs, otro módulo muy novedoso y que marca todo un hito en la estadística paraguaya es que por primera vez estamos midiendo el índice de inseguridad alimentaria. Esto ya tenemos los datos, pero vamos a publicar en las próximas semanas. Y otra gran innovación también a partir de la encuesta permanente de hogares ha sido tener una medida complementaria al de pobreza monetaria, que es el índice de pobreza multidimensional. Esto lo trabajamos con la Universidad de Oxford, concretamente con su iniciativa de desarrollo humano y pobreza. Ya. Iván, podemos tocar algunos indicadores si los tienes. Vamos a lo más importante: desempleo y pobreza. Si tenés algo, tanto la monetaria por la línea de los ingresos, línea de pobreza le llaman, creo que, y por otro lado, si tenés algunos datos de empleo, desempleo, subempleo, etcétera. Porque, ¿y por qué te hago esta pregunta? Voy a explicar rápidamente. Nosotros, en mi perspectiva teórica, que ando predicando mucho este evangelio, yo digo que el Paraguay tiene primitivismo productivo con capitalismo de secuaces. Ese es el modelo paraguayo, político, social y económico. Primitivismo productivo yo le llamo a extraer riqueza de la tierra, y con la promesa del trickle down, que es el goteo o el derrame, que es lo que nos va a sacar de la pobreza. Entonces, cualquier indicador que vos nos pases nos da mucha información al respecto. Y el empleo y el subempleo, también derivado del primitivismo productivo y el capitalismo de secuaces, que yo le llamo, que no hay una economía de mercado desde mi punto de vista como economista. Entonces, esos son dos indicadores que nos van mostrando que hace 17 años la economía paraguaya, o 15, viene creciendo, paró un poco en la pandemia, pero no se derrama. No hay una transformación así trascendental, rupturista. La otra vez escuché que tenemos 27% de pobreza. ¿Cómo mediste esto en diciembre, por favor? 26,9 creo que es, Iván.
¿Podrías hacernos un análisis, por favor? Con mucho gusto. Como anticipábamos, la pobreza monetaria se mide el cuarto trimestre de cada año. Los datos que yo voy a compartir son del último trimestre del 2021, octubre, noviembre y diciembre del 2021. Si bien se tienen en cuenta todos los ingresos del año y por supuesto también el año agrícola que va de octubre a octubre para medir los ingresos. Cuando hablamos de pobreza monetaria, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es un pobre monetario? Es una persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Ese es el pobre extremo. No tiene 10.500 guaraníes en zona urbana y no alcanza a tener 9.500 guaraníes en zonas rurales. En el Paraguay, la pobreza extrema afecta a 3.9% de la población. Esto representa a 283.000 personas. La pobreza extrema tiene rostro rural, porque la pobreza extrema es 7.7% en el área rural, representa a 206.000 personas, y en las zonas urbanas llega al 1.7%, o afecta al 1.7% de la población, 7,7. 77.000 personas que están en la zona urbana en pobreza extrema. Esa es la primera línea de... Iván, los que están, Iván, sí. Una pregunta aclaratoria. Muy buenos tus datos. Vamos a los valores absolutos para que la gente un poco nos escuche. 77.000 son pobres extremos en zonas urbanas. ¿Es así? Así mismo. Hoy hay partido Cerro Olimpia. ¿Qué tal? ¿Está preparado ya? ¿Tenés el pescado listo? Presto. Comparado. Como economista heterodoxo, y yo sé que a vos te gusta esto, vamos a hacerle un cálculo a la gente. ¿Cuánta gente entra en el Defensores del Chaco? ¿Qué tal? ¿Sabes algo, Iván? Acá estoy con un amigo, ¿sabes algo cuánto entra? ¿Será? No sé, arriesgo una cifra, 35, 35 me dice acá un amigo, 35 me dice acá un amigo, sí. Que te manda saludos, el doctor Hugo, nuestro amigo el politólogo. Fuerte abrazo. Estamos para Hugo. Por almorzar, sí. Y me dice Hugo 35 Ñamoín Chupé. Si 77 son los pobres extremos, Ñamoín Chupé, 2 estadios defensores del Chaco llenos de gente pobre extrema. Sí. ¿Estoy equivocado o no? Sí, y un poquito más, ¿verdad? Porque estamos en 70.000, te faltan 7.000, ¿verdad? ¡Qué mucho! Bueno, ahora, ¿podrías decirnos los pobres que no son extremos? La Sí. Pobreza total, pero que sea rural o urbana, pero que incluya los extremos, si no estoy equivocado. Para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de pobres simplemente o de pobres totales, hablamos de las personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta de consumo. Ya no solamente alimentos, en consumo incluimos alimentos y algunos servicios básicos, como por ejemplo agua, energía, comunicación, etc. En el Paraguay, los pobres son o representan a un grupo poblacional del 26,9% de la población total del Paraguay. Son en cifras absolutas 1.951.000 personas. La pobreza total también tiene rostro rural, porque afecta al 34,5% de las personas que viven en zonas rurales. En términos absolutos, una población de 1.025.000 personas. ¿Y qué pasa en las zonas urbanas? En las zonas urbanas afecta al 22,4% de las personas, que representa a 925.000 personas aproximadamente. Un pobre total es una persona que en la zona urbana no alcanza a cubrir 25.700 guaraníes por día per cápita. Y en las zonas rurales no alcanza 18.500 guaraníes per cápita. Un hogar promedio en el Paraguay tiene 3,8 habitantes. Entonces, si queremos estudiar el hogar, tenemos que multiplicar esto por 3,8. También hicimos No, al revés. Tenemos que dividir por 3,8. Sí. Y ahí tenemos los hogares.
Sí, no, Si pero no si estoy querés equivocado. saber la cantidad de población me refiero. Si vos querés saber, Perdón, perdón. sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Cuántos son los pobres totales? 1.025.000 en el área urbana. rural. En la En el parte área rural. rural, 1.025.000. Y eso es el 35%. Eso quiere decir 3 por 3, 9. Hagamos que de cada 3, uno es pobre en el interior rural. Y en la zona urbana, 22%, para que veas que me recordé, pobres totales, eso significa casi uno de cada 4. Estoy bien, ¿verdad? Estoy Sí, bien, así sí. mismo. Así Sí, mismo. sí. La serie histórica, como ya anticipaba Víctor, también nos Sí, permite comparar esto y más todavía en este contexto subgénero o complejo de pandemia. Entonces, sí, ¿qué pasó con respecto al año 2020? Mismo sí, periodo del año anterior. Y la sí. pobreza se quedó invariable. O sea, no hay modificación. Nos quedamos en pobreza extrema 3,9 2020, 3,9 2021. Pobreza total 26,9 2020 y en el año 2021 26,9 igualmente. Pero ¿qué es lo que pasó? En el año 2020, año 1 de pandemia, día 1 de pandemia, 7 de marzo 2020, el Paraguay va a un parate económico por tomar medidas restrictivas muy fuertes y vamos a una serie de restricciones de actividad económica. Nos pidían que no salgamos de nuestra casa, el mercado laboral inclusive se frenó. Entonces, ese fue un escenario que gradualmente se fue levantando después. ¿Qué pasa en el 2021? Las restricciones se empiezan a levantar, llegan las vacunas, la gente se vacuna, hay menos fallecidos, a pesar que en el segundo trimestre del año 2021 tuvimos los picos de fallecidos y de mortandad también. Finales de mayo, principios del mes de junio 2021. Pero después de eso, la gente se vacunó y se fue reduciendo, digamos, los contagios y demás. Entonces la actividad económica también se reactivó. Le dijeron al peluquero, ya podés abrir tu local. También le dijeron qué sé yo, a los que tienen servicios gastronómicos, ya pueden abrir sus locales con ciertas restricciones o pueden activar. A los gimnasios le dijeron, bueno, abran sus locales con ciertas restricciones. Entonces, la gente que estaba parada o la gente que estaba frenada, ya volvió a su actividad y entonces tuvo un aumento de sus ingresos. Tuvo aumento en sus ingresos. Pero a la par, fenómenos también como la inflación frenaron, digamos, ese crecimiento y por eso se contuvo la pobreza. O sea, los ingresos crecieron en un 14% y también la inflación en el caso de la canasta de alimentos creció también en un 14%. Entonces hubo un empate. Por eso es que se mantuvo invariable. ¿Qué Ya. pasó? Iván, una pregunta breve, antes que se me olvide. Y si tenés ahí tus asesores y tus asistentes, que sé que tenés un equipo de la Gran 7, te suelo visitar a veces, si le podés anticipar estas preguntas. En primer lugar, ¿dónde se concentra etariamente la pobreza? Porque me acabas de decir que tiene rostro rural, algunos dicen tiene rostro femenino, otros dicen tiene rostro juvenil, porque si pudiéramos saber dónde se concentra etariamente, tanto en lo rural y tanto en lo urbano, nos gustaría saber, porque, bueno, por razones obvias, ¿verdad? Tenemos la sospecha de que en los jóvenes, ¿verdad? Pero eso tenemos que ir mirando, ¿verdad? Y no tanto. Y en segundo lugar, va este cola de desempleo. Esa es la segunda, por favor. Sí, correcto. Entonces, también no quiero dejar de mencionar en el tema de Sí, pobreza que algunos planes del gobierno como Tecoponá, Tecoponá, Putumo, Frontera en el caso de 2021 y adultos mayores frenaron también y evitaron, en el caso de la pobreza extrema, que hayan 99.000 nuevos pobres extremos. Y en el caso de los pobres totales o los simplemente pobres, 139.000 personas no cayeron en la pobreza, digamos, total, ¿verdad? Vayamos a hablar del desempleo.
muchas veces cuando hablamos del mercado laboral parece que lo que más se mediatiza es el desempleo, pero acá hay que entender que el Paraguay mide el mercado laboral según las recomendaciones de digamos, los congresos de estadísticos del mercado laboral, que se reúne hace 100 años, y la OIT, digamos, que es el organismo de las Naciones Unidas que lidera esto. Entonces, hay una metodología para que el mercado de la fuerza de trabajo sea comparable entre los países. Pero, ¿qué pasó en el cuarto trimestre del año 2021? En el año vimos un aumento de los ocupados. Tuvimos 60.000 nuevas personas ocupadas. Eso también va de la mano un poco con lo que hablábamos antes de que se reactivó. Le dijeron al peluquero, abrí tu local, todas las actividades económicas que necesitaban mayor contacto o mayor relacionamiento o cercanía social, si se puede decir así, se habilitaron. Entonces, la tasa, digamos que el mercado laboral se activó fuertemente y creció. Cuando estábamos en un 62% y nos fuimos a un 68%, o sea, se reactivó, creció. El mercado laboral ¿qué es lo que es el mercado laboral? El mercado laboral está integrado por personas que brindan bienes y servicios o que están disponibles para ofrecer estos bienes y servicios con o sin remuneración. Ese es el mercado laboral. Entonces, el mercado laboral tiene componentes y ahí están los ocupados, el primer componente que dijimos que creció. ¿Qué pasó con los desocupados? Los desocupados, comparado al año anterior, hubo una leve reducción. De 266.000 personas pasamos a 256.000 personas. La tasa de el otro elemento del mercado laboral, los subocupados por insuficiencia de tiempo. Estas son las personas que están realizando una actividad económica. Tienen tiempo ocioso, entonces buscan conseguir otra actividad, pero a veces consiguen y a veces no consiguen. Entonces, ¿qué pasó con los subocupados? Los subocupados, en comparación al año anterior, tuvo una reducción. O sea, la gente encontró o pudo ocupar mayor tiempo en actividades económicas. Entonces, podemos decir que en suma, 430.000 personas tuvieron alguna dificultad en el empleo. Esto no implica que están desocupados, pero 430.000. Esto representó al 11,4% del mercado laboral. El mercado laboral es 3.7 millones de paraguayos que están, en el mercado laboral, 11%. Pero ¿qué pasó? El año pasado estábamos en un 15% de personas que tenían algún tipo de dificultad en el empleo. Ahora estamos en 11%. Entonces, hay una reducción, hay una mejoría que gradualmente se fue dando, ¿verdad? Lo que nos frenó un poco fue la inflación, ¿verdad? La gente mejoró su ingreso, pero también la inflación subió y esto hizo de que, digamos, que la pobreza se neutralice, ¿verdad? No te escucho, Víctor. Gracias. Es que acá está con muchos relámpagos y truenos. Estoy en el restaurante del Club de Ideas de mi oficina. Quiero contarte que aprendí con el Banco Mundial y unos análisis que hacíamos con Idelín Molinas hace varios años de la STT, que muchas veces la gente sale de la pobreza y en realidad se queda allí en el límite nomás. Es como decir, yo salí del Brasil, yo no vine a Asunción, me quedé ahí en Presidente Franco, nomás estoy. A Brasil, ve. Eso quiere decir que el tipo que sale de la pobreza, al revés en nuestro caso, ¿verdad? Porque después está mejor que Ciudad del Este. Yo salgo del Paraguay y me voy a Posadas o me voy a Foz de Iguazú y digo, salí yo de la pobreza paraguaya, por decir de una manera. Pero no me fui yo a vivir a Curitiba ni a Buenos Aires. Yo me quedé ahí en Posadas, ahí al lado nomás.
y me quedé ahí en San Miguel de Iguazú, nomás al lado de Iguazú. Quiere decir que pues, yo llegué a Paraguay a otro lado. Conclusión, la gente que sale de la pobreza se queda cerca de la frontera nomás, si no estoy equivocado. Por eso es que tenemos una volatilidad muy rápida. ¿Tenés algunos datos, no sé si te han logrado pasar, de dónde están los pobres? ¿Son mujeres, son varones y de qué edad tienen? ¿Verdad? Sí, realmente los datos que tengo a mano, te puedo decir, por ejemplo, de la juventud, cómo se está moviendo, ¿verdad? En el caso del estudio, ¿verdad? Porque también una característica de los pobres extremos es que tienen menos años de formación. En el caso de los jóvenes, que es una mayoría en el país, ¿verdad? El 70% de los habitantes tienen menos de 40 años de edad. Y en el caso de los jóvenes, estudiamos una franja entre 15 y 29 años de edad. ¿Y a qué se dedican los jóvenes en el Paraguay? Solamente estudia un 20,9%. O sea, como única actividad, solo estudia. Los que solo trabajan, un 48,6%. Una categoría de los que no estudian ni trabajan, un 12%. Y los que estudian y trabajan un 18,2%. Esta franja es de 1.929.000 personas. También hablamos de los mayores tenemos datos de los mayores de 55 años. Vemos, este es un grupo poblacional de aproximadamente 1 millón de personas. Están ocupados 551.000, están desocupados 20.000. Y en la categoría ocupacional, ¿a qué se dedican los adultos mayores de 55 años? De un total de 551.000, como decíamos, 38.000 son empleados públicos, 84.000 empleados privados, son empleador o patrón 48.000, trabajador por cuenta propia 319.000, trabajador de familia no remunerado un 40.000 y empleado doméstico 19.000. Realmente podemos profundizar el análisis y ya dependería un poco concretamente de qué información es la que necesitamos y podemos desagregar, pero también podemos decir que la pobreza o el desempleo en este caso tiene rostro de mujer, porque fueron las mujeres las que salieron de su trabajo en la pandemia para cuidar a los chicos, por ejemplo, que tenían que tener las clases virtuales. O cuando había un enfermo en la casa, también era una mujer la que renunciaba a su trabajo y iba a cuidar a los enfermos. Entonces, ahora vemos una mejoría también, vemos un repunte de la participación de las mujeres, pero siguen siendo las más afectadas cuando hablamos de desempleo. Iván, se nos fue la hora, pero tengo una sola pregunta y quiero que me enseñe. Muchas veces ya me dijiste. 12 años se necesita para tener una población de educación. Repito, 12 años de educación para tener una población que pase el umbral del subdesarrollo, algo así me habías dicho, y que comience a ser un país desarrollado. Nosotros, ¿cuántos años tenemos de educación promedio? ¿Cuánto nos falta? ¿Y a qué velocidad crecemos en educación promedio en la demografía paraguaya? Por favor, y ahí cerramos, Iván. Los paraguayos tenemos en promedio 9,5 años de estudio. Para llegar a un escenario ideal sería tener 12 años en promedio de estudio. Y esto crecemos 6 meses cada 10 años. Ese es el ritmo que traemos desde 1950. Entonces necesitamos 40 años a este ritmo de educación para llegar a un escenario ideal. Y es un análisis cualitativo, ¿no? Es un análisis cuantitativo, no es cualitativo, ¿no? Muy bien. Iván, te agradezco muchísimo. Me dejaste deprimido. 40 años necesitamos. Igual, nomás te quiero mucho, te admiro mucho, son capo. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Víctor, por darle valor público al dato y a las órdenes siempre. Un abrazo, capo. Chao, chao. Martes